Muy buenas noches, El Salvador. Un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes en esta preciosa noche de lunes, donde arrancamos la semana todos juntos disfrutando la entrevista 8 en punto. Esta noche, en segundos, vamos a estar conversando con nuestro invitado sobre diferentes temáticas. Vamos a estar hablando sobre los trabajos y avances del CITRANS, críticas, elogios sobre esta obra y muchas interrogantes de cuánto va a costar al final el poder ocupar este servicio, el valor, el precio del transporte, expectativas ante el segundo periodo de gestión, puntualmente del ministro Gerson Martínez, que ha sido ratificado en este quinquenio para seguir al frente del Ministerio de Obras Públicas. También principales obras en las que trabaja el Ministerio de Obras Públicas, donde se perfilan desde ya diferentes pasos a desnivel, donde se está haciendo una ponderación de articularlos, la construcción a la misma vez. De eso vamos a hablar esta noche. También, por supuesto, la última vez que nos acompañó el ministro Martínez, nos conversó sobre el plan de ampliación y, por supuesto, de trabajos adicionales para una carretera paralela al Puerto de la Libertad, todo con el objetivo de la integración de Fomilenio 2. Y bueno, señores, en segundo vamos a arrancar. No queremos sin antes felicitar, por supuesto, y invitarlos a que se queden con nosotros. Programas muy especiales, los que se vienen de cara a la máxima fiesta futbolística, el Balompié, el Mundo Unidos por un Balón. El jueves arranca el Mundial Brasil 2014, señores. Y por supuesto, Solo Fútbol lleva una programación muy especial. Arranca de lunes a domingo, programación interrumpida de lunes a domingo, donde usted va a poder apreciar todo, absolutamente todos los detalles previos a la celebración de cada uno de los encuentros futbolísticos, la antesala y al final también resultados. De lunes a viernes el horario, la cita a las 9 de la noche, usted nos tiene que acompañar, y sábado y domingo 8 de la noche. Vamos a arrancar, señores, rápidamente comentándoles que se reunió el gobierno con representantes de la empresa privada ANEP, donde al final de estas reuniones recogimos conceptos válidos de ambas partes, de los cuales poco a poco se van teniendo algún tipo de aproximación a una sola propuesta en diferentes temas muy sensibles, como lo es, por ejemplo, la articulación de un paquete de impuestos, de los cuales vendrían a darle sostenibilidad y desarrollo sostenible al gobierno para arrancar sobre diferentes obras. A continuación, arrancamos con esta nota que han preparado para todos nosotros, que nos va a servir de antesala para conversar esta noche con el ministro Gerson Martínez. Veámosla. Aunque para el gobierno fue una reunión positiva, nunca escucharon la respuesta que esperaban de los empresarios. La ANEP insiste en decir no a los nuevos impuestos. Que hay espacio para el ahorro y no se está haciendo ese espacio de ahorro, que hay suficiente ahorro en un año como para cubrir lo que se supone que van a recoger de la reforma fiscal y que por lo tanto no hay por qué sacrificar otra vez más la economía del país. Así que vamos a seguir insistiendo. Para intentar convencerlos, el gobierno promete austeridad y reducir el gasto innecesario. De que vamos a retomar la anterior normativa ejecutiva que había de austeridad, la vamos a continuar y la vamos a ampliar a nuevos campos para tratar de, en este 2014 y el 2015, pues ir disminuyendo el gasto y ser más efectivo en los recursos que tenemos. Lo que nosotros estamos proponiendo es que en los primeros 3 años haya un ajuste de 1,5% en relación al PIB, esos son más o menos 500 millones de dólares, los cuales el 50% debería venir ajustado por el lado de los ingresos y el otro 50% por el lado de los gastos. Entonces, el ministro de Hacienda asegura que pueden ceder, pero solo en algunas observaciones que hacen los empresarios. Por ejemplo, aceptaron la petición de Casalco de eliminar del impuesto a la propiedad los inmuebles para lotificaciones, porque esto incrementaría el costo de las viviendas. Inmediatamente lo sacamos, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa es que los impuestos sean justos, que den los objetivos de equidad al país, que pague quien debe pagar y quien no pague, quienes no queremos que paguen. Entonces,
no nos interesa solo poner por ponernos. Lo que sí avaló la ANEP fue el endeudamiento por 1.350 millones de dólares, dice el ministro de Hacienda. De acuerdo a los cálculos del gobierno, el crecimiento para este año puede ser del 3% y han pedido al Programa de Naciones Unidas que haga un diagnóstico de la economía nacional para identificar las cosas que impiden crecer más. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Muchísimas gracias, Guadalupe Bonilla de Teleprensa, Canal 33. Con esta nota arrancamos, señores, no sin antes darle la bienvenida. Esta noche nos acompaña, como ya lo habíamos adelantado, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Ministro, Sergio, un gusto tenerlo acá en 8 en Punto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, ministro. Vamos a arrancar con esta temática. Y es que, tal y como lo señaló el presidente constitucional de la República de El Salvador, el profesor Salvador Sánchez Serén, se ha reunido en los últimos días en diferentes oportunidades con parte de las diferentes asociaciones de la empresa privada en nuestro país, y hay que decirlo así. ANEP, una de ellas, entre otras, que se han estado reuniendo por alguna razón, quieren saber un poco más sobre el tema de la carga impositiva. Cómo es que se está planteando que el ministro de Hacienda quiere ingresar no solamente en la Asamblea Legislativa este tema, sino que por supuesto cómo va a impactar al empresariado y al pueblo salvadoreño. Como encargado, ministro, del plan de gobierno en su momento del FMLN, ¿qué podemos esperar los salvadoreños de un segundo periodo de la izquierda? Para algunos, el primero de la izquierda, pero ciertamente son otro periodo, un quinquenio más. Por favor. Bueno, yo creo que el desafío de la administración pública de cara a los contribuyentes se llama optimización de los recursos, optimización de los bienes públicos que están a nuestra disposición. La obligación de una administración pública moderna es alcanzar los más altos rendimientos de los dineros que se nos confían, lograr la más alta rentabilidad social neta del gasto. Es en ese contexto que la política de austeridad del presidente Salvador Sánchez Serén tiene todo el sentido del mundo. Dicho en buen cristiano, de lo que se trata es tratar de hacer más con lo mismo y frecuentemente más con menos, porque es la única manera que el país puede salir adelante. El presidente Salvador Sánchez Serén, desde su propuesta programática, desde su mensaje en la toma de posesión, ha sido enfático en su compromiso y en la convocatoria y exigencia a todo el gabinete de que debemos de trabajar con el más alto sentido de probidad, pero también de austeridad. Eso quiere decir eliminar cualquier gasto suntuoso, exorcizar cualquier gasto suntuoso y dejar el presupuesto lo que es fibra. Tuvimos una segunda reunión del Consejo de Ministros en donde el presidente Salvador Sánchez Serén insistió en esta temática. También el señor ministro de Hacienda lo hizo. Nosotros tenemos que revisar en las distintas carteras del Estado donde pueda existir todavía algún gasto que no sea indispensable. Tenemos que funcionar con lo indispensable. Inclusive es probable que haya algunas cosas que sean necesarias, pero que puedan ser diferibles. Pero hay cosas que sí son indispensables. Eso significa también revisar, no vaya a ser que en alguna dependencia todavía haya grasa en el presupuesto, que hay que eliminarla y trasladar eso a inversión, a las actividades generadoras de empleo. Ese es el compromiso de Salvador Sánchez Serén y ese es el sentido con el que está iniciando a trabajar este gabinete. Ok, ministro, debo de preguntarle, porque yo me recuerdo acá en Debate Político y los salvadoreños también, que cuando teníamos la posibilidad de conversar con todas las personas que manejaban el plan de gobierno de cada uno de las ofertas o institutos políticos,
incluyendo el del partido al cual usted dignamente representa, al preguntarle cómo iban a sacar adelante todo lo ofertado o la articulación de propuestas que en ese momento le estaban realizando al electorado, todo el mundo me decía: vamos a combatir la evasión, la elusión y el contrabando, pero nadie le apostaba, es decir, lo decían categóricamente, a la carga impositiva. Pero ahora vemos que el gobierno sí lo está haciendo, ministro. Es decir, ¿por qué no apostarle? Porque diferentes instituciones internacionales como la CEPAL han apuntado que hay una gran cantidad de evasión fiscal en este país que sobrepasa muchísimas veces, 2 veces el presupuesto general de la nación que nosotros tenemos. Bueno, efectivamente, en los países de América Latina y del tercer mundo principalmente, esa es un fenómeno que existe prácticamente en todos los países del planeta. Lo que nosotros hemos debatido en el actual Consejo de Ministros y con el resto del gabinete, lo hicimos, por ejemplo, en un seminario de inducción que tuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, nuestras opiniones iban en el sentido de que todavía, por la vía de la reforma administrativa, por la vía de elevar eficiencia en el sistema tributario, todavía el país puede elevar algunas décimas, algún medio punto del PIB, eso que sin gravar a la población. ¿Eso qué significa? Significa, como usted lo dijo, no solo combatir, sino cerrar niveles de evasión. Ese es un punto importante. Respecto a la elusión, yo he oído mucho eso de combatir la elusión. Hay que combatir la evasión, porque la evasión es delito. La elusión son normativas, son articulados que hay en las leyes. Para favorecer a determinado grupo empresarial. Sí, o exenciones. Puede ser que haya sido parte del sistema mercantilista y prebendario dirigido a alguna empresa, a algún grupo, pero otras veces son incentivos que en algún momento tuvieron todo el sentido del mundo para un sector. Pero hay algunos incentivos que son como los subsidios, que no pueden ser eternos. Entonces, que tienen que ser focalizados y tener un nivel de temporalidad y tener indicadores de rendimiento de cuáles son los beneficios. Entonces, cuando se trata de elusión, de lo que se trata es de hacer las reformas, eliminar esos artículos que abren esos portillos. Yo le pregunté acerca de la evasión, la elusión y el contrabando, porque obviamente también el partido del FMLN articuló que iba a combatir eso antes de aumentar impuestos. Sin embargo, deseo compartir, porque aquí somos nosotros parejos, un comentario de Ulises Martínez Rosales. Muchísimas gracias por estar pendiente. Y él me transmite a mí su pregunta puntualmente. Debería de invitar a comentar el libro de Salvador Arias, Manual de Corrupción de Arena, de los 20 años, y usted parece que tiene ese libro. Por favor, tome en cuenta porque en algún momento dijo el señor Arias que se crearon 33 leyes para la elusión, para favorecer precisamente el no pago de los impuestos que le deberían de corresponder. Esta es una pregunta obviamente muy válida que el amigo televidente realiza. Definitivamente. Me recuerdo que cuando se dio la primera Convención Mundial Anticorrupción y luego la segunda Convención Mundial Anticorrupción en Lima, había un estudio del Foro Interamericano de Abogados, había un estudio también de Transparencia Internacional que decía que en aquella época una estimación de que el 30% de los presupuestos del Estado en América Latina se perdía de alguna manera por la vía de la corrupción. Eso, ¿cuánto habrá cambiado en América Latina? Yo personalmente creo que relativamente poco. Y luego de eso llegó un montón de acontecimientos, presidentes en distintos países de América Latina, de Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala, etcétera, y ahora en El Salvador, implicados en bochornosos actos de corrupción
que por cierto deberían ser ventiladas con la más absoluta transparencia. Si en una democracia la administración pública, la administración de los recursos públicos, por ejemplo, en un ministerio como el MOP, es por definición pública, no reservada, no confidencial, no en lo secreto, no en lo escondido, porque toda esa cartera diversificada de contratos multimillonarios que se administran ahí no son dineros personales ni de los viceministros ni de los ministros, son dineros de los ciudadanos contribuyentes, de aquel desempleado que paga el IVA, de aquel señor que gana un salario mínimo y paga el IVA, o de aquel empresario correcto y honesto que paga sus impuestos. Por consiguiente, no hay derecho que haya cualquier titular de cualquier nivel en obras públicas que pretenda reservar información. Bueno, pero de la misma manera, creo que si la Fiscalía está investigando actos de corrupción y esos delitos se están ventilando en un tribunal, tampoco debería ser reservado. ¿De dónde acá? Haciendo alusión al caso del señor Flores, por ejemplo. Sí, a él y cualquier acto de corrupción. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde están todos los corifeos que reclaman transparencia cuando se trata de estos actos de corrupción? Hombre, no podemos tener doble estándar en el país, ni los políticos, ni ningún tipo de liderazgo. Así que la corrupción, quiero decirle algo, me parece legítimo que los contribuyentes se resistan a nuevos impuestos cuando hay estados de corrupción, pero cuando hay prácticas transparentes, honradas y todo, bueno, todos debemos tener responsabilidad frente a los proyectos de desarrollo del país. Okay. En este gobierno no lo hay, ministro, en el anterior, porque sobre el señor Funes, los diputados que hoy por hoy están siendo procesados sí vertieron algún tipo de crítica sobre el tema del buen nivel de vida que manejaba. ¿No la hay en este gobierno ni en el anterior? Bueno, mire, debo decirle, el gobierno anterior significó un escalón superior en los niveles de transparencia. Lo que sucede en nuestros países es que la opacidad ha sido eternamente el signo de los estados, desde el estado colonial. Entonces, ha habido una lucha entre la transparencia y la opacidad, entre la probidad y la corrupción. En el gobierno anterior se avanzó, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque estas situaciones son sistémicas, son históricas, son hasta culturales en el sentido de que son las viejas formas de hacer las cosas que hay que terminar de abatir. Por eso creo que yo tengo toda la confianza que el presidente Salvador Sánchez Serén va a ser decisivo para terminar de derrotar esa hidra de 7 cabezas que ha sido eternamente la corrupción, los carteles de la corrupción y la opacidad. Creo que Salvador es un hombre que inspira toda la confianza. Yo lo he conocido de toda la vida, un hombre probo, un hombre que él vive con austeridad, con sencillez. Él no es un político improvisado, es una persona que ha ofrendado su vida entera a servir al país. O sea, no es un hombre que viene aquí a aprovecharse. Yo creo que eso es una esperanza. Ok, usted se refirió, antes de ir a una pausa, porque es importante para no perder la idea, usted se refirió sobre el tema de los casos judicializados y todo. ¿Está satisfecho el ministro Gerson Martínez hasta este momento cómo se está llevando el caso Diego de Holguín en los juzgados, en los tribunales, por parte de la Fiscalía o por parte de la jueza correspondiente, ministro? ¿Quiere que le diga la verdad? Por favor, la ciudadanía quiere que le diga la verdad. Y lo digo a nivel muy personal, honradamente no. Quizá podría decirle sí y no. Sí, porque por lo menos se judicializó, al menos lo de la segunda administración de esa época. No en el sentido que es acción retardada. Hay muchos casos, le quiero decir, que tienen 10 años. Este caso tenía cantidad de tiempo y, bueno, pareciera que cuando son los delitos de cuello blanco, la corrupción dorada,
pareciera que aquel principio de la justicia, de pronta y cumplida justicia, parece que no existe. O sea que a Juan Pueblo sí se le puede ir a hacer justicia en la madrugada y llevarlo al siguiente día a los tribunales, a eso. Pero hombre, el país no puede seguir siendo como en el pasado, que el robagallinas iba a Mariona y el robamillones iba a Miami o iba al Hospital de la Mujer. Eso no puede seguir siendo. Esas son historias que no deben repetirse. Y eso no importa el signo de quien los cometa. Nadie debe tener privilegios en el país. Nadie. ¿Todos los culpables están siendo procesados o hacen falta todavía gente que no ha puesto un pie en los tribunales en calidad de imputado, por supuesto? Se refiere al caso de la Diego de Holguín. De la Diego de Holguín. Bueno, debo decirle que eso lo determinan la Fiscalía General de la República y particularmente el tribunal. Pero usted llegó al tribunal y usted dijo, claro, no veo a toda la gente que debería de estar acá. Yo tengo memoria fotográfica, yo me recuerdo, ministro, lo que dijo. Sí. Además está grabado y quiero decirle, y tengo por escrito lo que fui a decir allí. Y le pedí al tribunal, le dije, en nombre de los contribuyentes, en nombre de los ciudadanos, pido justicia. Pido justicia, no dije los malhechores, pido justicia para los autores intelectuales. Pido justicia para que los que pudieron haber usufructuado este tipo de delitos, también para los hechores materiales. Pero de la misma manera, pido justicia para los inocentes si los hubiera, porque no es posible que paguen justos por pecadores o que haya chivos expiatorios, porque yo en realidad lo que vi ahí, y no era ninguna pretensión de eximir a nadie, pero vi ahí a las personas humildes, pero a las personas encumbradas pues sencillamente no estaban. Qué pena, ojalá no vaya a pasar como los ardíes del pasado, que seleccionaban un tribunal de instrucción porque ya sabían que de allí iba a ir a otro tribunal donde les dan el privilegio de esas medidas, ¿cómo les llaman? Sustitutivas a la detención. Sustitutivas. Hombre, ¿por qué alguien que roba una gallina tiene que ir a Mariona y el que roba millones va a ir a regar florecitas a los jardines con medidas sustitutivas? ¿Y qué clase de justicia sería esa? Y debo decirle, tenemos que actuar con la misma vehemencia. ¿Por qué? Porque una verdadera reforma fiscal no es lo mismo que una reforma tributaria. Una reforma fiscal incluye los ingresos, pero también incluye los gastos. Y esto tiene que ver con los gastos. Y la probidad del presidente Salvador Sánchez Serén tiene que ver con los gastos. Y la exigencia de austeridad tiene que ver con los gastos. Quiero decirle que me siento muy satisfecho porque tanto en el primer Consejo de Ministros como en este segundo hubo discusiones y el presidente Sánchez Serén abrió a que los ministros hablaran sobre este tema. Inclusive se dijo lo siguiente: los ministros, esto incluye los titulares de las autónomas, también todos los que administramos fondos públicos, deben hacer su plan de austeridad, deben hacer su propia propuesta, revisar los nuevos que han llegado y los que quedamos, revisar si todavía hay grasa ahí, gasto dispendioso que no sea indispensable, para proponer recortes. Pero además esto se le va a presentar al ministro de Hacienda, pero particularmente al secretario técnico. Ellos tienen que revisar también eso. Y si no son suficientes, ellos harán exigencias de austeridad. Perfecto, señores, hacemos nuestra primera pausa en 8 en punto, pero la invitación es para que se quede con nosotros. En segundo, volvemos con más. Señores, estamos de regreso y seguimos conversando con el ministro Gerson Martínez. Vamos a hablar acerca de la visita que tuvo a la Asamblea Legislativa esta tarde, ministro, donde usted llegó, entre otras cosas, a conversar con la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para hablarles sobre un bypass en San Miguel. ¿De qué se trata esto? ¿En qué consiste esta inversión? Cuénteme, por favor. Bueno, se trata de una muy antigua aspiración en la zona oriental. Es que lo que sucede es que la ciudad de San Miguel está cada vez más ahogada porque la longitudinal del centro, que es la Panamericana, va a dar directamente a la ciudad. Y tenemos una situación muy grave en toda esa zona. Y ya había estudios desde antes que allí se requería un bypass, o sea, un paso periférico que circunvalara la ciudad de alguna manera.
nosotros hicimos un estudio sobre la Panamericana y luego este estudio fue reforzado por los expertos de JICA, de la cooperación japonesa, y los estudios se profundizaron sobre el posible trazo. Más tarde se hicieron en el 2011 3 consultas ciudadanas con los productores y vecinos de la zona. Y ya hay un trazo de casi 22 kilómetros, va a ser un bypass muy moderno en esa zona. Y esto tiene varios sentidos. En primer lugar, va a ser la más importante obra de infraestructura en la zona en estos próximos años y va a ser una contribución a la dinamización del puerto de la Unión, además. Es una contribución a reactivar el tejido empresarial en la zona porque se inscribe dentro de la estrategia de movilidad y logística en la zona para hacer más efectivo, más eficaz la movilización de los productos, para bajar los costos en el movimiento de la cadena de suministros, porque debo decirle que Centroamérica, incluyendo El Salvador, tiene en América Latina los corredores y los pasos fronterizos más lentos y con los mayores sobrecostos. Son costos de producción que al final le pegan a la industria nacional, le impactan al empresariado del comercio, pero más gravemente castiga a los medianos y a los pequeños empresarios, porque esos empresarios no tienen capacidad de competir en la región. O sea, se convierte en una barrera para los pequeños y medianos empresarios. Y al final de la cadena, estos costos vienen a impactar, vienen a castigar a los consumidores. Entonces, este proyecto viene a ser el desencadenante para esa zona. Quiero decirle que es un proyecto que está muy bien trabajado. En términos económicos tiene un 24%, es su tasa de retorno. Para que tengamos una idea, Fomilenio, que tiene estándares muy altos, exige un 14% de retorno. Este tiene 24% de retorno. Es un financiamiento que se ha estado trabajando, gestionando con la cooperación japonesa. Quiero decirle que es un crédito, lo voy a decir a mi manera, de alguna manera subsidiado, muy generoso, con unos intereses extremadamente bajos y una única comisión de 0.1%. Y este día la Asamblea Legislativa recibió toda la información, todos nuestros diputados de Arena, de FMLN, de Gana, de PCN, todos pudieron preguntar, repreguntar, se les dio una información exhaustiva y luego que salimos, no había llegado yo a mi despacho cuando me estaban informando que los diputados, es decir, unos 25 minutos o 30 minutos después, habían aprobado por unanimidad, habían autorizado por unanimidad esa negociación. Okay. Es un crédito muy blando para el país. Ok, perfecto, ministro. Conocer un poquito sobre el tema del Citrans, que es el otro proyecto, y es que la población salvadoreña, parte de las preguntas es ¿cuándo estará listo el Citrans? ¿Por qué tanto retraso? ¿Cuánto va a costar el Citrans poderlo utilizar antes de meterse a un proyecto? Prepara un impacto, un estudio de factibilidad. Y por último, ¿qué pasa con la terminal de Soyapango? ¿Realmente hay problemas legales? Hemos escuchado que en alguna medida se va a accesar a un arbitraje. ¿Qué tan cierto es esto, ministro? Bueno, efectivamente, nosotros hemos dado toda la información a la ciudadanía a través de la prensa y efectivamente sí ha habido algunos atrasos. El principal atraso ha sido en la construcción de la terminal. Allí hay un diferendo, una diferencia entre la administración del proyecto, hay una unidad ejecutora, hay una gerencia específica para Citrans
Entonces ha habido una diferencia entre la administración y la empresa y eso ha generado retardos. Quiero decirle que hemos trabajado intensamente esto y se tiene conversaciones con la empresa para resolver esto. En lo que corresponde al despacho de obra pública, lo que yo solicité a un equipo especial ad hoc nombrado para eso, que se hiciera una indagación muy exhaustiva, muy circunstanciada, para determinar qué estaba pasando y determinar responsabilidades. Cuando usted examina, hace una auditoría o examina una situación como esta, usted tiene que examinar qué pasa con la empresa que usted contrató para construir eso en determinados tiempos. Entonces, eso se está estudiando, prácticamente eso se ha concluido, hoy recibí un avance, pero también usted tiene que estudiar qué pasó con la empresa supervisora, porque usted contrata una para que supervise y le dé las señales tempranas. Pero además, ¿qué pasa con la administración de la gerencia de Citrams para tomar las medidas correspondientes? Es muy probable que la próxima semana se puedan adelantar las medidas que se van a adoptar. Ahí se va a determinar si son medidas de orden judicial, pero al final de cuentas lo que interesa en este caso es que la terminal se termine, porque está avanzado. Ese ha sido el retraso. ¿Ya se tiene fecha, ministro? Justamente eso es lo que se tiene que conversar. Debo decirle, Sergio, que nosotros ya finalizamos 5 años completos, donde el Ministerio de Obra Pública del Salvador se ha convertido en el primer ministerio de América Latina que ha logrado 5 años con 0 juicios. Es decir, desde el 2009 hasta el 2014, hasta la fecha de terminación, no nos estalló ningún juicio. Por eso esta situación necesitamos resolverla, desactivarla conforme a derecho, conforme a justicia, pero a la población salvadoreña al final de cuentas lo que le interesa es que se termine esa terminal para que arranque Citrams. Debo decirle que además ha habido otros 2 nudos, que uno ha sido en el parque infantil Centenario y en el parque infantil. En el parque Centenario y el infantil porque efectivamente hubo retrasos en el otorgamiento por parte de la municipalidad de los permisos. Siendo un proyecto de alto interés nacional, nosotros seguimos trabajando para que eso se resuelva, porque si usted revisa, prácticamente toda la parte constructiva de la autopista está básicamente terminado. O sea, de los carriles segregados están básicamente terminados. Hay esas 2 situaciones. ¿Para qué son claves ellas? Para construir allí las paradas. Ya en el caso del parque infantil eso está avanzando. Así que nosotros nos hemos comprometido que la próxima semana vamos a dar un informe al país. Ok, perfecto. Quiero compartir parte de los mensajes que usted muy atentamente nos está haciendo saber en esta noche para con nuestro invitado. Carlos Santizo, por ejemplo, parte de las preguntas que ya le hemos articulado, pero igual las volvemos nuevamente a hacer. ¿Tiene fecha de la finalización del Citrans? ¿Por qué tan mala planificación en el proyecto? ¿Cuál es el precio que costará el Citrans? Por ejemplo, algo que ya le preguntábamos. Salvador Melgar, muchísimas gracias por participar. Que conteste cuándo van a terminar el Citrans. Paul Monroy pregunta, se escucha bonito el discurso del señor Martínez, pero el FMLN se hace del ojo pacho al investigar altísimo patrimonio del señor Saca y Funes. Fran Javier 75 dice, ¿y se puede saber cuánto costará el pasaje del Citrans? Bueno, reiterada esta pregunta, ministro. También Gonzalo dice, ¿para cuándo el Citrans? Parte de las preguntas que poco a poco las vamos a ir evacuando en la medida de lo posible y que el tiempo nos los permita, por favor. La mayoría de las preguntas yo las respondía con las anteriores respuestas. Sobre el tema de la tarifa. Sí, el precio. Sí, yo había informado que al llegar el nuevo gobierno y se instalara el gabinete económico, el BMT va a presentar su informe allí para que el gabinete económico y el nuevo secretario técnico conociera esto. Se ha instalado ya el Consejo de Ministros. Esta semana se instala, el día de mañana se instala el gabinete social, y se va a constituir también el gabinete económico. Allí se va a ventilar esto porque
tiene que ver en primer lugar con un esfuerzo y un compromiso, y es el de tutelar la tarifa social, o sea, de beneficio social, porque nosotros hemos mantenido 5 años, ¿verdad?, sin permitir que se castigue a los ciudadanos subiendo tarifas. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa dirección y también trabajando en la manera en cómo en el CITRAMS se va a comenzar a focalizar el subsidio, porque de algún modo ahora el subsidio que tenemos desde hace 15 años o no sé cuánto, es un subsidio que va hacia la oferta, que son los empresarios, no hacia la demanda, que son los usuarios. Un subsidio que sea correcto y sano tiene que ir directamente a los usuarios, es decir, a la demanda y no a la oferta. Tiene que ir dirigido a apoyar a la familia, otorgándole el medio pasaje a los jóvenes estudiantes, apoyando a las personas adultas mayores y aquellas personas con discapacidad. Entonces, eso requiere compromisos y decisiones técnicas, compromisos financieros, porque de alguna manera es muy probable que el CITRAMS, mejor dicho, a través del CITRAMS se subsidie a la familia, pero a aquellos que lo necesitan, no a quien no lo necesita. Ok, perfecto. Vamos, señores, a otra pausa acá en 8 en Punto. Al regresar vamos a hablar sobre los proyectos que tiene el ministro en infraestructura, en recobrar el tejido productivo. Por supuesto, dentro de esto está todo, absolutamente todas las calles, todas las carreteras de nuestro país. Todas las preguntas que usted ha realizado, por supuesto, también se las vamos a transmitir. Al regresar, pausa, volvemos. Señores, mil gracias por continuar con nosotros. Ministro, ¿qué podemos esperar de su segunda gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, uno de los elementos nuevos que lo anunció justamente el presidente Salvador Sánchez Serén es que en los primeros 100 días nuestro gobierno está listo para presentar al país una estrategia de movilidad, una estrategia articulada de movilidad, logística, infraestructura, transporte y puertos. Okay. ¿De qué se trata? Todos estos sistemas, desde el punto de vista de la competitividad del país, aduanas, migraciones, BMT, FENADESAL, CEPA, puertos, aeropuertos, el Viceministerio de Obras Públicas en tanto la provisión de servicios de viales, de infraestructura vial, todas estas instituciones, la Autoridad Marítima Portuaria, la Autoridad de Aeronáutica Civil, todas estas son instituciones del MOP, casi todas, excepto aduanas y todo. Todas tienen una misión en común, es garantizar la movilidad efectiva de la población y la movilidad efectiva de la cadena de suministros. Pero resulta que la cadena de suministros es regional, pero es nacional. Entonces, vamos a lanzar esa estrategia. Y uno de sus objetivos es terminar con los nudos y los tiempos de espera en las fronteras, porque esos costos los paga la ciudadanía. Y se ha hecho un estudio de los nudos que hay en las principales ciudades, como San Salvador y San Miguel. Ok, ¿eso es parte del plan maestro? Es parte del plan maestro de generar algunos corredores logísticos sin mucho entretenimiento, como el que estamos trabajando desde el Poliedro hasta San Martín, gradualmente, pero nosotros queremos que el próximo año ese corredor. Y el otro corredor es el norte-sur, el eje norte-sur, de Antiguo Cuscatlán, pasando por la Gran Vía, okay, hacia la Jerusalén y luego hacia el norte. Eso es parte. En San Miguel, el bypass
y el paso a doble nivel a la entrada de la ciudad. ¿Para qué? Para hacer más expedita el movimiento de las personas y el movimiento de los productos, para bajar costos a las empresas y para mantener la estabilidad de los precios, ¿verdad? Para impedir que haya aquí en el país una espiral inflacionaria, siendo El Salvador el país de Centroamérica que ha mantenido la mayor estabilidad de precios y la inflación más baja. A eso se refiere la estrategia logística. También hay un programa en el gobierno de El Salvador que se va a iniciar a finales de este año, que se llama Cada unidad productiva merece un buen camino. Okay. Eso es para apoyar la producción cafetalera, la producción cerealera, la producción cañera. Ok, quiero ir rápido porque hay varias preguntas. Uno de ellos es, un amigo televidente me pregunta, y así puntualmente porque tengo muchísimas más, ¿por qué no concluye, ministro, el bypass de Usulután? Eso se concluyó hace mucho tiempo. Ya está concluido, ya no se ha ofertado nada más, un paso a desnivel ni ninguna otra obra. Eso es prehistoria, eso hace como año y medio fue entregado ese bypass de Usulután. Ok, ya está concluido entonces, Sí, ya no pueden esperar. Bypass de Usulután, ¿verdad? Bypass de Usulután. No, eso está. Ok, magnífico. Está en uso. Ok, me voy a otra pregunta. Ministro, ¿cuándo la carretera al Puerto de la Libertad paralela a la ya existente? Bueno, quiero decirle que en relación al Puerto de la Libertad, nosotros estamos trabajando una malla de carreteras en la Cordillera del Bálsamo que prácticamente está casi concluida. Hay una calle que va desde la cumbre hasta el mar, hasta el puerto. Esa calle está avanzada como en un 85%, la vamos a entregar en las próximas semanas. Y mientras tanto, ese bulevar, esa autopista principal que va hacia el Puerto de la Libertad, nosotros tenemos ya el diseño, tenemos el diseño del bypass y tenemos gestionados los recursos. Este día justamente le daba información a la Asamblea Legislativa de que la gestión de recursos también está bastante adelantada. Nosotros esperamos que el próximo año podamos iniciar la segunda etapa de la carretera al Puerto de la Libertad. Ok, ministro, ya empiezan a arreciar las lluvias en nuestro país, empieza el tiempo de transición. ¿Se tienen contemplada la realización o construcción de algún tipo de obra para de una u otra forma poder soportar las inundaciones que año con año se dan, no solamente en San Salvador, sino que en diferentes áreas de nuestro país? Por ejemplo, Oriente es uno de ellos. Bueno, nosotros siempre iniciamos el mes de mayo con un plan de invierno. El plan de invierno está en marcha. El papel del ministerio, bueno, nosotros formamos parte de un sistema junto con Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Obras Públicas es como el músculo de respuesta. Nosotros monitoreamos prácticamente todos los grandes ríos del país, desde el río Paz hasta el Huascorán. Y cuando ellos están asolvados, nosotros los desasolvamos. Tenemos un sistema de monitoreo en el río Jiboa, en el río Lempa, etcétera. Le damos mantenimiento a las bordas y en las ciudades, quiero decirle, perdón, en las ciudades y pueblos, nosotros estamos trabajando siempre en las quebradas. De las 968 cárcavas grandes, significativas que habían, nosotros eliminamos en 5 años 452 cárcavas eliminadas, pero seguimos trabajando. Estamos entrando ya al Pepeto 3, que es de las más graves, es la última que nos va quedando. Quedan otras medianas y pequeñas que vamos a entrar. Por ejemplo, la de Bello San Juan, que ahí tenemos una deuda, es una pequeña cárcava, pero que amenaza un grupo de viviendas. Carretera a los planes de renderos. Exacto, exacto. Entonces creo que en unos 3 meses nosotros vamos a estar interviniendo esa cárcava. Ok, hablando de obras de mitigación, año con año la misma tragedia de la Málaga. ¿Esto le corresponde a la alcaldía o le corresponde al Ministerio de Obras Públicas o es un trabajo en conjunto del gobierno central con el local, ministro? No, sí, mire, nosotros hicimos la obra principal de protección allí y debo decirle que desde que se hizo esa obra,
la Málaga no ha estado amenazada. Okay. Lo que nosotros dejamos como parte del sistema de protección civil es un sistema de monitoreo. ¿Vi algún tipo de evacuaciones de esto la semana pasada, no? Lo que sucede es que el MOP y la policía, el sistema de protección civil, monitoreamos eso. Okay. Cuando, digamos, el agua llega a 2 metros, digamos, antes, entonces se cierra el tráfico preventivamente. Okay. Son medidas preventivas. ¿Por qué? Porque en la ciudad todavía hay que hacer 5 lagunas de laminación en la parte alta para poder capturar el agua y administrarla de otra manera. Son una especie como de disipadores para esos flujos que están en la parte baja, disminuirlas. Entonces, parte de todo un plan maestro. Quiero decirle que nosotros no hemos iniciado la parte constructiva, pero estamos avanzando. El próximo año se comienzan a construir las lagunas de laminación. Es un sistema para darle protección a todo el Gran San Salvador. Ok, la profundidad es la adecuada, o yo no sé si el término que voy a ocupar es el adecuado. Hay que dragarlo más para que al final, cuando suba el nivel en el tema de la Málaga, que obviamente va por toda la borda del casco urbano, si lo podríamos decir así, en alguna medida. La situación es la siguiente. En la parte de abajo había unas obras que se habían hecho antes y allí han dejado una garganta. No se cumplieron con las normas técnicas de adaptación al cambio climático. O sea que ahí hay que trabajar porque es como un embudo. Se hace un embudo. Mientras no se hagan las lagunas de laminación, estas quebradas se siguen asolvando. Por eso el Ministerio de Obra Pública hace algún tipo de dragados. La solución final son las lagunas de laminación y detener la impermeabilización en la parte alta. Ok, magnífico. Vamos a una nueva pausa comercial, señores, en 8 puntos, en segundos. Regresamos con mucho más, con el ministro Gerson Martínez, mientras el tiempo nos lo permita. Volvemos. Estamos de regreso, señores. Ministro, la misma pregunta del bypass de Usulután, solo que adicionando información. Y es que las salidas que conectan a las diferentes vías de la ciudad no están habilitadas, impidiendo el libre tráfico y por consiguiente el uso completo. Ministro. Bueno, quiero decirle, cuando yo llegué encontré el bypass diseñado y nosotros lo concluimos. El bypass está completo, ha sido concluido. Otra cosa distinta son las calles municipales que vienen a desembocar ahí. En esto nosotros le hemos expresado al señor alcalde nuestra disposición a trabajar en un convenio para desarrollar esas calles. Ok, perfecto. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Ministro, déjeme comentarle, al igual que ustedes, se viene un programón, señores, Solo Fútbol. Tiene horario especial de lunes a viernes 9 p.m. y sábado y domingo a las 8. ¿A usted quién le va, ministro, en el Mundial? Cuénteme. Al mejor. ¿Cuál es el mejor? Cuénteme. Todos dicen lo mismo. Usted. Brasil, ¿y cuál otro? Brasil, ¿y en España? El mejor también. ¿Cuál es el mejor? El Barça, por favor. Barça. ¿Qué le pasa? Ministro. Ni debía dudarlo. Con ganas lo saludo. Un placer. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Ya escuchó a continuación Solo Fútbol, porque el Mundial arranca el día jueves y todos los detalles usted los va a ver acá en Canal 33 y en las diferentes emisiones de Teleprensa. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 9 de junio del 2014. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Pasen buenas noches y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.